Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente bienvenidos a este su programa En Confianza con Juan Carlos. Hoy estoy con un abogado, economista, un hombre que trabajó mucho en la juventud desde su inicio, Osvaldo Machuca Padilla. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto que hayas venido después de varias invitaciones, ¿no? Sí, gracias por tu invitación, Juan Carlito, y siempre atento a tu pregunta. Oye, yo estaba recordando, vos sos fundador del Consejo de la Juventud, sos fundador de varias instituciones, has pertenecido a grupos culturales, grupos juveniles, y eso es como que no se ve ahora, ¿no? Lamentablemente, yo digo no se ve porque las mismas autoridades han dejado de cultivar a la juventud. Yo me recuerdo, por decirle, en la década de los 90, estaba la profesora Álvarez de concejal, y había unas becas para los mejores estudiantes. Entonces uno pugnaba en esos momentos, ¿no? Y cabalmente, antesito a los 90, nosotros ganamos la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, en ese entonces con Remy Ferreira a la cabeza y todo. Pero ha sido una dejadez de las autoridades. Bueno, yo veía, en la que yo he sido parte, por ejemplo, había una necesidad. Yo fundé, por ejemplo, era presidente del grupo juvenil de mi barrio, del Babideco. También fundé el Instituto Juvenil de Análisis Social. Teníamos un grupo de jóvenes. Y así distintas instituciones que pertenecíamos y nos agrupábamos. Así nació el Consejo de la Juventud, agrupando instituciones que no las veo o de repente no tengo el conocimiento. Vos tenés un conocimiento. El otro día estaba viendo de que se iban a reunir el Consejo de la Juventud de Santa Cruz. Pero ¿quiénes son ahora? ¿Quiénes los eligen? ¿Cómo se eligen? ¿Tenés alguna información? Lamentablemente no tengo ninguna información, pero el motivo de las agrupaciones que se hacían los jóvenes antes era generalmente para tratar de aprender, tratar de educar y formar líderes. No nos olvidemos que nosotros venimos de una década de facta, ¿no? Donde había siempre golpe de Estado, en nuestra niñez. Queda claro. No, a partir, mira, yo te digo, a partir de 1978, por decirle, ¿no? Yo tenía 15 años. Entonces vos salías con temor. Esas canas son de viejo, digamos, porque las mías son más o menos. ¿Ah? Entonces, mira vos cómo ha ido la juventud en esa época, uniéndose, formando instituciones. Porque ahí nace, por ejemplo, la Unión de Grupos Culturales. Sí. Por Tito Robles, ¿te acordás que estaba a la cabeza Tito Robles? Estaban, bueno, la Unión Juvenil Coseñista siempre fue una de las instituciones más antiguas, digamos, lo que habían, de la cual pertenecimos varios ahí. Y después ya van armándose estos grupos y los líderes se van reuniendo, nos vamos conociendo y ahí sí formamos la institución grande. Sí, yo de verdad digo, me admiro ya ahora que ese liderazgo se ha perdido. Admiro de verdad, y admiro por dos razones. Ajá. Una, porque los líderes de ayer, que la mayoría de esos han muerto también por muchas circunstancias, ¿no? Algunos han muerto bien jóvenes por enfermedad, otros también por enfermedad ya en viejo. Pero lo lamentable es que se ha apagado nuevamente la juventud. Ahora ya no tenemos esa juventud contestataria a los problemas existentes dentro de la ciudad. Esa es una aseveración perfecta. Digamos. Antes la juventud era más contestataria. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la alcaldía inclusive y le contestaba a famoso señor Tito Parada, porque quería darnos toque de queda para la juventud, ¿recuerdan, no? Sí. Y yo le decía, el señor está loco, no conoce la condición, y salía en todos los medios de comunicación, todavía no estaba ejerciendo el periodismo, pero ya estaba como líder juvenil, ya era un líder juvenil. Sí. Algo muy importante también que fue con Percy en su primera gestión en la década de los 90, pues Percy Fernández aquí primero llamó para destapar las cloaquitas esas, las tragaguas. Entonces fue a la juventud que llamó. Entonces nosotros fuimos con nuestras palitas y con todo
a tratar de ayudar en eso. Fue como una minga, ¿no? Fue como una minga. Fue como un incentivo, sí. Fue como un despertar para la juventud de esa época, que decía, nosotros podemos. Y muchas campañas se hicieron prácticamente con la juventud. ¿Te acuerdas del Día del Árbol, por ejemplo? Fue una iniciativa del Consejo de la Juventud, que estaba Fran Murillo, ¿te recuerdas? Después la ley de la juventud la propiciamos nosotros como consejo, y que Roberto Fernández la hace aprobar en el Congreso, porque era diputado, ¿recuerdas? Pero esa ley de la juventud quedó ahí, ¿no? Pero fíjate, Juan Carlos, vas a disculparla, no solamente se trata de ley, ¿ya? No solamente se trata de que vos promulgues una ley, sino que tenés que tener una conducta, y esa conducta se llama cultivar a la juventud. Tener ese concepto, que siga teniendo ese concepto de contestatario, no solamente en las escuelas, sino también en el quehacer del ciudadano en sí. Porque yo te digo, hay autoridades ahorita que ya se pasan de corruptas. ¿Y dónde está ese joven ahorita contestatario? Porque al final y al cabo, ya... Que es un joven sano, limpio, pero con convicción y con fuerza. Exactamente. ¿No? Que no se lo está incentivando. Que no se lo está incentivando. ¿Cómo crees? Yo he visto, por ejemplo, y he estado investigando algunos temas. Por ejemplo, he visto subalcaldes, he visto consejeros, he visto asambleístas jóvenes. Bueno, tienen una mayoría de edad, pero son relativamente jóvenes, y están cayendo en ese pozo. Pero los asesores son viejos, le están transmitiendo las mañas, no tienen esa fuerza, y a través de esa inocencia, esa capacidad para hacer su propio esquema, como lo hacíamos. Mira, Juan Carlos, bien, yo te estaba comentando hace ratito, en el liderazgo que nosotros participábamos, por decirte, no sé si te acordás del Gordo Méndez. Claro. Que el Gordo Méndez era parte de eso. No sé si te acordás también de Saúl Ábalos, líder, gran, todo. Entonces, un sinnúmero de líderes que teníamos, pero estábamos unidos al calor de una cosa, porque teníamos un horizonte, claro, un objetivo, digamos, ¿no? Claro. Vamos a lograr esto. Defender la Federación de Estudiantes Secundarios. Y no teníamos tapujos para decir y enfrentarse. Y exactamente. Y el problema es que había siempre unión. Hoy vos vas a la gobernación, vos vas al consejo municipal, cada cual lleva agua a su molino, sin darse cuenta de que deberían de juntarse todos los líderes políticos, todos los jóvenes, porque yo te digo, en el consejo municipal hay jóvenes en el sentido que no pasarán de los 40, 45 años. Si vemos también ahí, digamos, en la brigada parlamentaria. Claro, pero ¿te acuerdas? En la Unión y en el Consejo de la Juventud se establecía que la juventud era de los 16 años a 32, ¿no? A 32 años. Y bueno, era para que entre el gordo que murió, para que entre el presidente, le subimos. Claro. Porque era hasta los 30, pero como el presidente que salió esa vez tenía 31, así que era de ADN, ¿te acuerdas? Sí. Áñez, ¿no? Sí, Áñez. El gordo Áñez. Que en paz descanse, un gran líder. Y no te olvides también estos amigos que teníamos también del Consejo de la Juventud, que eran parte del MNR. Y fíjate vos, por eso es lo que yo me... Es que hay un grupo pues, de políticos, ¿no? Claro. de los jóvenes de los partidos políticos. Exactamente, pero había una unión. Yo te digo, había un respeto entre la juventud partidaria. Así es. Y la juventud de los barrios. De los barrios, ¿no? Civil, o sea, de la gente que no estaba vinculada al tema político. Ya hicimos un análisis más o menos de qué era lo que fuimos, qué fue lo que era la juventud antes. Ahora, ¿cómo cambiar? ¿Cómo hacer más atractiva a la juventud? Mientras las autoridades no planteen. Pero es que no solamente es autoridad, digamos, ¿no? O sea, no es que te manden, digamos. A nosotros nadie nos mandaba. Nosotros nos organizamos solos. Por ejemplo, tener la generación X, ¿no ves? En México, que hizo su mitin. La tenemos allá en África, que tumbaron a un gobierno, los jóvenes organizados a través de redes sociales. Sí. Se está armando. ¿Y por qué nosotros estamos en un letargo? ¿Cómo hacemos para despertar? Porque el joven, por naturaleza, es rebelde. Por naturaleza. Ahora, ¿cómo hacemos para despertarle, para decirle a las personas que somos mayores?
Mira, Juan Carlos, voy a ser yo tan sincero, Esa es la idea, digamos. que el problema no radica en que el joven no sea rebelde, es el padre, es la madre, ¿ya? Que bueno, yo en mi tiempo, por decirte, yo llegaba tarde del colegio y llevaba primero un ají de lengua y si le contestaba, ay madrecita, pobre. El cinturón Ahora, no el está de adorno. cinturón, digamos, ese era don Pedro Moreno que decía, saca lo malo y pone lo bueno. Hoy en día no. Entonces, hay una sumisión, el papá, la mamá se ha dejado someter por esos hijos. Entonces, esa lucha que debería de salir de la casa, esa garra que debería de tener el joven, la está descargando en los padres, lo está descargando en el hogar. Entonces, debería ser todo lo contrario, debería descargarlo en la sociedad, ya, porque ahí se ve el mal andamiaje de la sociedad. Vos me estás diciendo que podríamos mejorar eso a través de que agrupaciones, instituciones, y hay recursos para debería, porque la ley así lo establece, la Constitución así lo establece, Claro, incentivar el nuevo liderazgo, la juventud, las personas, los jóvenes. Ahora, pero la cosa es cómo hacerlo. ¿Vos tenés algo en mente o simplemente de repente los viejos podíamos hacer un proyecto para incentivar a los jóvenes? Y que yo te digo, a ver, siempre por historia, ¿no? Digamos, la juventud de ahora, la de ahorita, la que ya tiene 12, 15, 16 años, no tiene un respaldo de una historia, no tiene ese consejo de la juventud que nosotros lo fundamos por necesidad, no tenemos una unión juvenil, por decirte, porque peleaba. Que incentive, ¿no? Entonces, jóvenes incentivando a jóvenes, ¿no? Exactamente. Que es más fácil, digamos, yo lo veo más fácil. Allí, ahorita no existe eso, ¿no? Todos nos dejamos, tanto jóvenes como no jóvenes, nos dejamos llevar por la prebenda sectaria que existe en esta sociedad mezquina. Ahora, porque tampoco a la política la juventud no ha ingresado. O sea, si hablamos de jóvenes, pues ya estamos hablando de personas mayores arriba de los 30, 35 años que están, ya le decimos jóvenes a ellos. y nosotros, y antes eran jóvenes hasta los 30. Los jóvenes serán en política, pero mantienen, no hay esa, se me viene a la mente, por ejemplo, que la obligan a la mujer, si no tenés 50% de mujeres no sos partido político. Entonces debería ser, creo yo, si hablamos de justicia, decir que hayan por lo menos 2 jóvenes en una lista de seguridad. A ver, si hablamos, vamos a determinar bien los lenguajes de la ciencia política ya como ciencia y la política en sí como partido político, que son 2 cosas muy diferentes, pero que van acompañadas. Entonces, si el joven no hace ciencia y a la vez no hace política, entonces, ¿de qué nos va a servir? De nada. Pero si el joven hace las 2 cosas juntas, vamos a tener los cientistas políticos, no como ahora los que corren a las personas estas que han cometido un error. ¿Vos compartís eso de que los cientistas políticos son demagogos y por eso no triunfan? No. Porque más bien hablan todo el tiempo, hablan de teoría, pero no la práctica, porque la política también no solamente es teoría. Es claro, pues Choquito, por eso yo digo, mira vos, y te lo digo así con nombre y apellido, ahí tenemos 2 cazafantasmas, por decirte, yo los llamo así, ya que son Mamén y este otro joven Medrano. Entonces, cuando deberían ir a dónde, al nido del problema. Si sabemos quién es el nido del problema, sabemos, no si vos sos corrupto, vos como funcionario público de rango bajo, entonces, ¿sabés quién te manda? Te manda tu jefe, ¿no? Claro. Y entonces, y ahí viene el cientista político, por eso se llama investigación científica, ¿ya? Que debe ir hilvanando hasta llegar al ovillo. Y de ahí recién ya plantear el esquema de la acusación formal que se debe hacer contra estos actos delincuenciales que se cometen, no solamente en las esferas
de la alcaldía, sino en las 3 esferas de la sociedad política, de la sociedad administrativa. Es muy bonito, Juan Carlos. Y algunos hasta en la empresa privada. Y tampoco no digamos que la empresa privada es una olla. Mira, la empresa privada es una olla de grillo que nadie le ha metido el dedo. Y sí, te voy a dar un ejemplo por decirte. Vos vas a un banco ya, y no tenés 50 centavos y lo dejas los 50 centavos. Imagínate cuántas personas entran al banco y dejan 50 centavos. ¿Y a quién están favoreciendo eso? Cuando eso debería hacerse un fondo para que los mismos banqueros ayuden pues al tema de la juventud. Bueno, tampoco le pegamos peras al olmo, digamos, ¿no? ¿Cómo vos crees reactivar este tema juvenil, que es interesante, y cómo formar nuevos líderes? Porque de ahí nacen los líderes, y son líderes positivos, porque yo me recuerdo antes, por ejemplo, mi deseo como institución era ser parte del Comité Pro Santa Cruz, porque era el gobierno municipal, porque era un orgullo estar ahí, claro. Y lo logré, ¿me entiendes? Entonces era un orgullo, y esa formación lo logramos, digamos, porque no te olvidé que el Comité Pro Santa Cruz era apolítico, ¿no? Y los únicos que penetraron el Comité Pro Santa Cruz en ese entonces, ya como componente nosotros de un partido político, fue el Consejo de la Juventud, que lo manejábamos nosotros. Sí, y ahí entraron y fuimos atendidos bien porque ellos creían en esa generación. Recuerdo que estaba don Wilmar Stercer, ¿no? Claro, estaba y Rubén Costa era tercer vicepresidente. Y después sube a segundo, y cuando estaba de segundo se pone en huelga por la carretera a Camiri, y ahí ya logra la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Pero eso es otra historia. Hoy vemos instituciones, por ejemplo, que eran muy buenas, aunque hay algunas fortalecidas, como el tema cultural, el tema de los chicos estos afroamericanos. Hay grupos culturales, pero son esfuerzos propios, la verdad. Hay, creo, una asociación de grupos culturales que hace un curso muy hermoso, muy hermoso. Yo los recomiendo que vayan a verlo, porque ahí se ve una coreografía espectacular, pero no hay una agrupación. Estos participaban y éramos 300 instituciones juveniles en el Consejo de la Juventud, ¿me entiendes? Que también apoyábamos a la cultura, ellos apoyaban actividades cívicas, o sea, era una unión y nos permitía movernos así, apoyando, y yo creo que tendríamos hasta una sociedad mejor. Claro, no te olvides que en esa época también nace el profesor Molina con su grupo cultural, ¿no? Claro, así es. Y donde el gobierno municipal en su momento le dio un poco de apoyo. Pero aparte de ahí, entra un fenómeno muy interesante a Santa Cruz, que es el fenómeno de transculturación. Entonces, vienen culturas del occidente a transmitir a Santa Cruz, etcétera. Y entonces nosotros no sabemos, como cruceños, no sabemos captar esa transmisión. Entonces, y florece yo le diría, esa rivalidad entre culturas. ¿Quién sos vos mejor? Por decirte, yo no puedo bailar un tinco, pero bailo una chovena. Que me gusta bailar una chovena. Entonces soy más duro, yo en el tinco, pero bailo la chovena, como te digo. Y entonces, y esa relación de transculturación, fueron las autoridades que no supieron cultivarla para que salga una diversidad, ¿ves? Y no andemos con esa bipolaridad ahora, digamos, que vos sos de la izquierda, o que vos sos Colla, que vos sos Camba. Entonces, eso nos ha fregado un poco dentro del desarrollo de la cultura. En la época de las organizaciones juveniles, era casi como un equipo, ¿no? Todos se apoyaban a todos, o sea, esa era la idea, digamos, ¿no? Los menos apoyaban a los más grandes, excepto había sus lunares por ahí, ¿no? Sí. Que no lo vamos a decir, pero casi siempre, por ejemplo, el proyecto de los Tres Molinos, nosotros como institución juvenil fuimos a apoyarlo, se hizo grande, es que era espectacular también.
y sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy bueno. Ahora, ese equipo es el que no está funcionando, ¿no? Cada uno tira para su lado. Y también han tenido mucha influencia los partidos políticos que comenzaron a dividir a la juventud. Yo no diría los partidos políticos. A ver, partamos de algo muy importante aquí y voy a ser un poquito bien drástico en el tema de la Constitución Política del Estado. A la Constitución Política del Estado la han manejado a sus antojos. Entonces, si nosotros nos vamos, por decirle, al pueblo más culto del mundo en su época, como fue Grecia, entonces vamos a ver los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, y de ahí vinieron Anaxímenes, Anaximandro, entonces vinieron siempre construyendo. En cambio, aquí cambiamos la Constitución política, pero para destruir al adversario político. Y un gran ejemplo, te voy a decir, que en paz descanse, Percy Fernández. Si Percy Fernández haya seguido vivo, nunca se le iba a ganar la alcaldía, haya sido otro presidente. Pero la Constitución política del Estado te la cuarta, ¿ya? Y esa misma Constitución a la vez también es buena, porque no te vas a empernar vos en un cargo. Cuando te empernas en un cargo, destruí a esa otra nueva generación de líderes que pueden también ser mejores. El caudillismo hizo mucho daño, ¿no? Mucho daño, y lo sigue haciendo hasta ahorita, y lo sigo haciendo, y quienes lo favorecen, y lean, y yo le digo al sistema cientista político, lean la 1096, es una ley de partido político que nadie le hace caso, todos se la pasan por los sobacos porque solamente la ponemos ahí, no la leemos y los partidos políticos no la practican. ¿Cómo se llama? Los vocales departamentales del órgano electoral y el Tribunal Supremo Electoral tampoco funcionan, porque dice la ley, establece la ley, de que los partidos políticos deben ser constructores de la democracia. ¿Qué partido político construye democracia ahorita? Yo te pregunto, vos hablabas algo muy bonito, Juan Carlos, de decir, la juventud nosotros construimos. Entonces, yo cuando tenía en mi barrio, por decirte, tenía un grupo cultural, y este grupo cultural era un equipo de fútbol. Entonces, yo te pregunto ahora, por decir, un político X que está ahorita, tiene por lo menos un grupo cultural, tiene por lo menos un grupo de fútbol, tiene por lo menos. Entonces, esa clase de gente alimenta. Ni la junta vecinal de su barrio. Exactamente, alimenta la democracia. Eso es fundamental. Y yo creo que es una discusión y una charla muy bonita, el fomentar la democracia. Pero el problema es que en el caso de los partidos políticos normalmente son caudillos que tratan de someterse, porque todos los, exceptuando el presidente que no tiene un partido, no es un caudillo. Porque si hablamos de Santa Cruz, digamos, lo ves a Johnny Fernández, es un caudillista. Lo ves al gobernador, otro caudillo que no quiere salirse. Bueno, además no te voy a hablar, digamos, ¿no? ¿Quiénes más? De todos los partidos que hablé, mantienen ese control, que si no es él, no es nadie. Y la democracia, lo único creo que hizo una verdadera democracia en su momento fue el MNR, digamos, ¿no? Que comenzó a repartir, aunque también seguía con una hegemonía, pero tenía tres tipos. Tenía a Durán, a Goni, a Bladman y ¿cuál era el otro? No me recuerdo. Eran 4 personas que manejaban. O sea, no había una sola cabeza. Bueno, pero esa es otra conversación que de repente la vamos a seguir más adelante. Pero también ahí, mira vos argumentando esto, por decirte, ¿vos te acordás cuando pasamos por decreto? Claro. En el 79, 80 creo que pasó. Sí, hace poco también Evo la pasó por decreto. Entonces, no, pero esto era por la crisis política que llevaban. Pero fíjate vos al caso, eso detonó
porque no te olvides que en el 71 nos la estaban cerrando la universidad porque no había, etcétera, etcétera, un montón de recursos que no se le daba y no servía para nada. Después vino también ese rumor. Imagínate, entonces... Pero eso hace decrecer la calidad de la pero no, educación. pero esa juventud de aquel entonces se levantó porque ellos ya no querían vivir en el Chaco, no querían matar con la pala, que más acá. Me acuerdo un viejo conocido que decía, un abuelo, ¿qué preferís, hijo? ¿El lápiz o la pala? ¿Te acuerdas? No sé, de ese que nos decían entonces, muchos... de esa edad no me acuerdo, creo que todavía no había nacido. Entonces, muchos jóvenes de aquel entonces prefirieron el lápiz. Entonces, y tras el lápiz empezamos la lucha de los sectores estudiantiles. Y ahí viene la guerra de los lápices desde que nace en Argentina, ¿no? También. En esa época fue muy interesante, donde la juventud empieza a rebelarse y a organizarse. Ahí nacen las FES, que fue un instrumento poderoso a nivel estudiantil. Recuerda, ¿no? Sí. Y que eso al final terminó en nada, ¿no? Inclusive hay amigos que son amigos ahora que manejaban la FES, ganaban harta plata con el tema de los carnets de estudiantes, pues. Exactamente. O sea, no digamos que eran corruptos, pero generaban sus propios recursos. Generaba sus recursos porque en ese entonces, no te olvidé, que nadie nos regalaba nada. Claro. Y ahora teníamos que poner del centavo que era para nuestro recreo. Ahora creo que le entregan las direcciones, no. Bueno, Osvaldo, has terminado, estabas postulando hablando de democracia, o postulaste para ser vocal electoral. Y creo que pasaste varias etapas, pero al final, digamos, creo que te faltó un papel, ¿no? Sí, yo no digo lamentable, ¿no? Pero no te olvides que yo he estado en el tema del control electoral y de la forma y de cómo se debe plantear una reforma a todo lo que es el control electoral. Entonces, y lamentablemente esos títulos no te lo da la institución, pero vos los planteás y el órgano electoral son corrientes sectarias, si podemos llamarlas así, manejadas por ciertos órganos políticos, etcétera, etcétera. Pero para mí fue toda una gran experiencia el poder ser candidato. Y uno de mis factores que ellos me explicaron, saludablemente me explicaron, me mostraron todo. Entonces, mostré mi título de FOMO aquel entonces de mecánico, pues, es un punto. Después mostré mi título de economista y mi maestría y todos mis estudios concernientes al tema económico. En el tema de abogado también mostré mis títulos, mostré también mis diplomados, pero mi especialidad es más en el área penal, un penal administrativo. Entonces, y lo que ellos me fundamentan por todo eso, aquí necesitamos mayormente constitucionalistas, en primer tema, constitucionalistas, en segundo, defensores de los derechos humanos. Entonces, una área más humanitaria, ¿ya? Porque no te olvides que es el ciudadano que viene a elegir al candidato, claro. Entonces es algo más humano. Representante, ¿no? Entonces, pero me dio un orgullo, para mí me dio un orgullo de que la gente que está dentro de esa comisión me explique, porque yo fui a verlo, ¿no? El proceso medianamente transparente. Medianamente transparente. Y yo digo... Y eso es bueno. Eso es bueno para la democracia, sí, ¿no? Y yo digo transparente, ¿no? Porque han habido otras personas, otros personajes que reúnen las condiciones, que los conozco muy bien. Entonces, y creo de que si ahora, nos ponemos las pilas, esto va a funcionar democráticamente. ¿Hacia dónde va el doctor Osvaldo Machuca? Bueno, ¿cuál es su objetivo? Así como lo hacías en la juventud, dije, bueno, era un objetivo ese, digamos, que al final pasaste, en la última parte ya fue un papel, digamos, que no te dio, digamos, que podíamos verte ya en los próximos días, digamos, como vocal, pero bueno, no se dio. No se Tampoco dio. Vamos a ahora, ¿cuál es el objetivo? Ahora, mira, todo eso me ha dado una experiencia
de que vemos de que el joven de ayer no está unido, la amistad de ayer no. Entonces voy a entrar al tema de hacer una estructura con la juventud de ayer, ¿ya? Para explicarle el tema y decirle no podemos abandonar. Si nosotros construimos en su momento, no podemos botarlo por la borda lo que construimos. Vos dijiste, construimos un Consejo Departamental de la Juventud que giró a nivel nacional, no solamente fue aquí en Santa Cruz. Sí, entonces, y eso es saludable para hoy nosotros, porque, como te digo, nosotros mismos tenemos la culpa porque no hemos fundamentado, como te dije, las escuelas filosóficas, las escuelas heliánicas, con sus filósofos principales, han ido desarrollando el tema ya de su filosofía, pero nosotros como consejero departamental de la juventud no hemos hecho nada, y valga la redundancia, ahora tenemos que volver a estructurar eso de nuevo, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de la experiencia nuestra, y decir, estos son los fenómenos que pasan en la sociedad y debemos atacarlo desde este punto de vista. ¿Esa experiencia es válida para un proyecto? Que es válida, ¿no? Es válida para un proyecto. Ahora, el primer reto es, yo creo que es fácil, hasta no es difícil, ¿no? Porque antes no teníamos WhatsApp, teníamos que ir a buscarlo al dirigente para reunirnos, teníamos que... Mi primer desafío, digamos, valga con tu persona, digamos, Juan Carlos, porque has sido un hombre de lucha toda tu vida y seguí en la lucha por este medio, difundiendo, poniendo tu granito de arena, viendo los fenómenos que existen. Entonces voy a empezar por vos, para que empecemos a conformar y llamarlo a los demás líderes, ¿no? Llamarlo a los demás líderes. No sé dónde estarán, no sé qué harán, muchos pero vivos, otros muertos, pero exactamente. Los que estamos seguiremos, pues, ¿no? Esa es la idea, ese es el proyecto. Querido Osvaldo, gracias por venir, por aguantarme un poco acá. Y hay mucho más. Sí, espero que no sea la última entrevista, porque podamos tratar este tema que es importante. Porque este país, esta ciudad necesita nuevos líderes, renovar sus líderes. Necesitas líderes jóvenes que tengan otros bríos, otros desafíos, otras metas, claro, que vayan en beneficio de la población de la ciudad. Y nos estamos quedando atrás, digamos. Estamos eligiendo, no lo voy a desmerecer a las personas, digamos, no así estamos eligiendo viejos, pero tenemos que formar, la juventud tiene que formarse, tiene que tener ese espíritu de lucha para triunfar, para cambiar las cosas, porque siempre el trabajo de Santa Cruz especialmente, que ha decaído mucho en el liderazgo, ¿no? Porque antes los presidentes prácticamente, los candidatos eran fuertes, eran cruceños. Ahora ya se ha parado mucho eso, pero ese era tema de otro análisis. Gracias, Osvaldo. Muy bien. Entonces, Juan Carlos, estás invitado nuevamente a mi proyecto, entonces. Pues ahí estaremos. Señora, esto fue interesante. Ojalá haya aportado mucho con este análisis que ha hecho el doctor Osvaldo Machuca, sobre todo en el tema de la juventud, y además con un hombre de experiencia y con autoridad para hablar de este tema. Fuimos colegas en la juventud, ahora somos amigos, ya con unas canitas encima, pero con el ímpetu de seguir la lucha. Muchas gracias y seguiremos aquí en Confianza con Juan Carlos.